Una bendición estar acá, qué bueno, qué bueno. Mucha gente que no está, entiendo que entramos al mes de matar los tigritos y de resolver algunas cosas. El mes donde la gente procura resolver lo que no resolvió en todo el año. Y algunos se encuentran con las metas no cumplidas y viene la famosa frase de profetizo que el año que viene será mejor. Pero yo vengo no a profetizarle, sino a recordarle que el que debe ser mejor es usted. Porque todos los años tienen 365 días igualitos. Entonces yo hace un tiempo aprendí a profetizar sobre mi vida. Bueno, Señor, despierta este flojo para que el año que viene lo pueda enfrentar como debe ser. Dame metas que cumplir, ayúdame a no procrastinar tanto y de seguro mis años han sido mejores. Amén. Hay un versículo que ha estado orbitando en mi mente en este día tan especial, no solamente porque es domingo, sino porque les puedo ver y porque hoy es un día de celebración también, de logros y alcances. Y voy a usar el versículo que está en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, que los chicos formidablemente lo van a poner en pantalla en unos momentos. 2 de Corintios 10, capítulo 5. Aproveche que la tecnología, ahora usted viene sin Biblia a los cultos, porque no la sabemos de memoria o porque la tecnología nos ayuda, ¿verdad? Antes, cuando yo era nuevo creyente, imagínense, teníamos que cargar la Biblia y el himnario. Y esos himnos, bueno, me daban era tristeza, pero era la forma de alabar al Señor en aquel tiempo. Y mientras más líder eras, la Biblia era más grande. Eso era otras cosas que sucedían, ¿verdad, apóstol amado? Si tú eras predicador no puedes usar Biblia pequeña porque no te veías bien. La Biblia grandota, y cuando te nombraban diácono, bueno, la Biblia tenía que engruesarse. Esas cosas que pasaban. Pero fíjense lo que dice acá, porque tiene que ver con lo que voy a compartir. Dice 2 de Corintios 10:5, lo tiene en pantalla, derribando todo argumento, esta es la versión 60 la que leo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y allí dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y precisamente yo quiero hablar hoy sobre un tema que a mí me fue muy escaso en aquel tiempo. Permítanme compartirlo con ustedes, que es hablar sobre el sistema de pensamiento del ser humano. Algo que bueno, con el tiempo Dios me ha permitido profundizar sobre la lectura de la Biblia. Yo soy lector de la Biblia desde los 12 años de edad, porque antes no recuerdo, creo que solo me contaban las historias, papá y mamá. Yo nací en un hogar cristiano, pero a los 12 años empieza a cultivarse en mí el hábito de leer la Biblia, hábito que persiste hasta el día de hoy, que ya no recuerdo cuántos años tengo, porque el año pasado quedé 50. Entonces, de ahí he visto muchas veces los pasajes, pero procuro encontrarlos de forma diferente. Entonces, noto que a línea general hay cosas que en un momento yo enseñé, pero creo que me quedé corto para lo que enseñé en aquel momento. Ejemplo, yo siempre dije, los esposos son una sola carne, así eso lo dice la Biblia, así que somos uno solo y tenemos que pensar iguales y tenemos que actuar iguales, pero creo que me quedé por la mitad, porque la Biblia dice que somos una sola carne, un solo ser, no dice un solo ser. Dice que se unirá a su mujer y serán una sola carne.
pero no un solo espíritu, no una sola alma. Y el alma como centro de operación, de operaciones de las emociones, nos hace entender que en el matrimonio yo puedo tener emociones diferentes a mi esposa, porque no somos una sola alma, somos una sola carne, visualizada en el Hijo. Donde usted visualiza, donde usted y yo visualizamos que mi esposa y yo somos una sola carne, es cuando ve a mi hijo, porque él tiene de los dos, él es el componente de una sola carne. ¿Me estoy comunicando? O sea, visualizado, se visualiza lo que sucede en la relación, que no, votamos horario todo público. Entonces, ahora, el sistema de pensamiento también debe ser analizado como sistemas independientes. Yo vengo de una cultura, probablemente la de usted, donde la mujer no podía ni pensar. Ahora estamos en la cultura donde la mujer piensa de más. Pero esos son los extremos que se van. Donde la mujer piensa por ella y piensa por ti. ¿O cuántos han sido víctimas de aquella célebre frase que dice: yo sé que estás pensando? Los hombres, por favor, no levanten la mano, no pongan en riesgo su almuerzo, pero en el fondo de su corazón recibe y diga: Dios está hablando. Yo sé que pensaste esto. Entonces yo digo, bueno, antes la mujer no podía pensar, era prohibido para una mujer pensar. Bueno, no prohibido pensar, prohibido manifestar o comunicar su pensamiento. ¿Está bien? Ahora, esto hace que nosotros analicemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice: tal es el pensamiento del hombre, diga conmigo. Así es. El hombre está construido por su propia manera de pensar. Por eso es que Pablo, entendiendo esto, Pablo dice: lleva tu pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque Pablo entiende que se te puede predicar, pero si tú no piensas como se te predicó, tú no vas a cambiar tu manera de vivir. Podemos pasar años enseñándote cómo vivir en santidad, pero si tú no piensas como una persona santa, tú no vas a ser santo. ¿Aló? Se te puede enseñar a prosperar, pero si tú no piensas como un próspero, tú no vas a prosperar. Porque el tema es que como tú piensas, así eres tú. ¿Me estoy comunicando bien? Hay gente que piensa todo a doble sentido. Por eso su vida está construida dentro de conductas obscenas. Porque todo lo lleva a otro sentido. Hay gente que todo es un chiste. No me vea a mí de esa forma. Pero todo es un chiste. No toma nada en serio. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no logra concretar negocios, no logra concretar acuerdos, no logra tomar decisiones correctas porque su vida está sumergida en no tomar nada en serio. Pablo nos hace un llamado que la iglesia de Cristo debe despertar para el 2026. El 2026 es un año determinado para toma de decisiones importantes. Y si usted y yo no empezamos a transformar nuestro pensamiento, se nos va a complicar tomar las decisiones en el 2026. Mire, esto arroja
que cuando Dios me dio la oportunidad de iniciar nuevamente mis estudios, ya yo le conté la historia, el que no la sabe busque los videos anteriores. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es lo que se llama distorsión cognitiva. Las distorsiones cognitivas. Cuando yo estudié terapia cognitiva conductual, entendí, bueno, esa clase fue larguísima, pero usted sabe que los venezolanos todo lo resumimos, ¿verdad? Yo una vez prediqué sobre cosmovisión del reino y di, apóstol amado, una explicación de cosmovisión del reino que usted no tiene idea de todo lo que estudié para construir eso. Y luego usted le decía a la gente, ¿qué es cosmovisión? Es la forma en que ves el mundo. Yo dije, caramba, casi 2 horas explicando cosmovisión para que tú resumas es la forma que ves al mundo. Entonces yo tuve un profesor que para hablarme de terapia cognitiva conductual se lanzó como 5 horas y al salir, ¿qué fue la conclusión a la que llegamos? Lo cognitivo es el sistema de pensamiento que arroja como resultado un tipo de conducta. Más nada. Y ellos, wow. Y yo dije, pero es que esto yo lo había visto en la Biblia. Tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Eso se reveló en la Biblia. La mayoría de las investigaciones hoy no descubrieron algo, se encontraron con algo que ya la Biblia lo explica. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos del sistema de pensamiento, el sistema cognitivo, que es un sistema de construcción de pensamiento, si usted está copiando esta clase universitaria, que ya me siento como estar en el aula magna, porque en el aula magna alguien está hablando y nadie dice nada. Ahí como que es prohibido hablar. Bueno, pensamiento, anote rapidito ahí en su mente. Pensamiento es la conclusión a la que llego luego de analizar datos e información. Eso es pensamiento. Conclusión a la que llego luego de analizar los datos y la información. Si afuera hay un sonido, o pongámoslo más trágico, si salimos, entonces encontramos una pelea de 2 personas allí, ya no podemos decir 2 hombres, porque ahora hay muchos videos de pelea de mujeres. 2 personas peleando allá afuera, entonces nosotros empezamos a recopilar los datos. ¿Y qué pasó? No sé, este señor le gritó a este, ¿verdad? ¿Y por qué le gritaría? Y sale otro y dice, bueno, salió de esa casa y luego la mujer dijo que se calme. Y ya usted empieza a averiguar y luego dice, eso era un problema porque seguro este estaba enamorándole la mujer al otro y entonces el otro lo corrió de la casa y la mujer lo estaba calmando porque sabe que tiene razón y ya usted armó y construyó un pensamiento. En otras palabras, concluyó a raíz de la información que usted adquirió. Todas las distorsiones que se presentan en nuestro sistema de pensamiento tiene que ver cuando es alterada la forma de analizar lo que tuviste. Ahí voy. Usted va a decir, ¿y cuándo el apóstol va a decir, cuándo yo voy a decir amén y gloria a Dios? Ahorita, ya va. Porque nuestros pensamientos están fundamentados en un sistema de creencias. Por eso alguien dijo, el ser humano habita en el sistema de sus creencias. Otra persona también dijo, el hombre se construye fundamentado en lo que cree. Todo lo que tú crees, eso vas a terminar haciendo. Hay gente que usted oye decir, bueno, los ricos están completos. ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Para qué trabajar tanto? Los ricos ya están completos. Entonces, eso es una creencia limitante o una creencia despotenciadora. Mi amado, usted puede creer en Cristo,
Hay alguien aquí que no ha creído, espere que ahorita vamos a orar por usted. Pero usted puede creer en Cristo. Usted puede aceptar a Cristo como Salvador. Y dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice amén ahí. Pero eso no significa de que usted va a ser rico solo porque aceptó a Cristo. Usted va a ser rico si usted cambia de creencia, porque si usted sigue con todo y que ya se bautizó y ha tomado la Santa Cena por 5 años consecutivos, sin faltar alguna, y cada vez que viene un predicador te pone la mano en la cabeza y si te ve muy satánico se voltea el anillo y te da, pero si usted no cambia su manera de pensar, usted no va a cambiar su manera de vivir. Mire, yo veía esos programas, yo sé que usted también lo ve, no se crea más santo que yo, esos programas de reconstrucción total. ¿Alguien lo vio alguna vez que llegaban a una casa? La casa estaba todo deteriorada, un desorden, todo roto. Y en cuestión de una semana le ponían una mansión que yo quiero una así. ¿Cuántos quieren una? Y yo veía esos programas y de verdad yo decía, qué barbaridad. Pero siempre dije, yo quiero ver esa casa 3 meses después. Porque puedes cambiar de casa, pero si no cambia de la forma como vive dentro de la casa, eso va a ser un desastre otra vez. Hay gente que, mire, compra un carro nuevo y eso la primera semana eso lo lava y lo pule y le pasa el trapito en el tablero. Pero ya luego usted se monta en el carro y este pote, perdón, mis hijos comieron helado la semana pasada y dejaron eso ahí. Y esta servilleta, ay perdón, vamos a rodarla. No, lo que pasa es que ese es mi hijo, pero no importa, ruédelo para un lado y así seguimos. Usted se monta en el carro y se ensucia los zapatos blancos más dentro del carro que en la calle. ¿Por qué? Porque solo estrenó un carro, pero su sistema de creencia no fue modificado. ¿Me estoy comunicando bien? Y eso pasa para todo en la vida. Eso pasa para estudiar. Eso hay 10 en nota. ¿Alguien escuchó eso aquí en el centro del país? 10 en nota. ¿Qué más dice? Lo demás es lujo. ¿Usted cree que eso lo inventó una persona que se esforzaba en los estudios? No, eso fue la mata del flojo que fue el que hizo eso. Dios no necesita que yo me consagre, al final voy al cielo. ¿Quién está diciendo eso? Alguien que tiene creencias limitantes. Mi amado, cuando yo camino alrededor de mucha gente, me doy cuenta que la gente lo que expresa son las limitaciones. La gente habla desde lo que él cree que es posible o no. De hecho, yo tuve un profesor que me dijo, Osbel, no existe fracaso. Y yo, ¿cómo que no existe fracaso? Y me dijo, Osbel, el fracaso existe porque está escrito en el diccionario. Me dijo, si en el diccionario no dijera fracaso, sino experiencia, ¿la gente tuviese fracaso? No, tuviese experiencia. Ganaste una experiencia. Fracasé en la relación con mi novia. Cambia la palabra fracasar por tuve una experiencia negativa. Bueno, tuve una experiencia negativa con mi novia. Terminamos, listo. Ya debes saber que si vas a tener la próxima, tienes que cambiar el sistema de pensamiento, porque si siempre haces lo mismo, tendrás el mismo resultado. Yo pastoreé a alguien que me dijo, yo me he divorciado 4 veces, porque las mujeres siempre, no, las mujeres no, el común denominador de estos divorcios eres tú. Hay que meterte preso es a ti. Porque hay gente que cree que siempre los demás son responsables de lo que les pasa. Y eso tiene que ver con creencias. ¿Aló? ¿Aló? Dígame algo. Entonces, la distorsión cognitiva se produce cuando hay un error en el procesamiento de la información. Mi hermano me tiene que entender bien claro esto porque él es computadorization, ¿verdad, mi hermano?
La distorsión cognitiva, repito, es un error en el procesamiento de la información y se asocia con creencias irracionales, creencias desadaptativas, creencias despotenciadoras que pueden estar en nosotros. Una creencia irracional: necesito una casa para ser feliz. Mi hermano, hay gente que no tiene casa y es feliz. Y hay gente que tiene casa y no es feliz. No consiste en lo que tienes para poder alcanzar lo que quieres ser. ¿Aló? Para nosotros los pastores, no, necesito tener una agenda internacional para ser exitoso. Y eres un hombre influyente en la ciudad, tienes una iglesia donde la gente te ama y te lo demuestra. Tienes una familia que sirve al Señor, entre otras cosas. Pero como no tienes una agenda internacional, sientes que no eres exitoso. Mi hermano, si yo conozco gente que tiene agendas internacionales y no se sienten exitosos. Pero tiene que ver con una creencia. Tiene que ver con lo que te domina mentalmente. Ahora, las creencias pueden instalarse por usted mismo, por experiencias suyas o experiencias de personas. Yo les contaba hace unos días a unos pastores con quien compartí el martes pasado y le decía, yo estuve una vez en una casa y estaba un niño llorando porque le dolían las encías, le iban a salir los dienticos al niño. Usted sabe que eso causa dolor. Y el niño llora y llora y llora. Y de repente viene una abuelita y dice, agarra sangre de morrocoya y échale en la encía. Se le quita. Si es niño, porque si es niña tiene que ser la sangre del morrocoy. Yo dije, Dios mío. Yo dije, bueno, el tema no es que crea eso, o a lo mejor hasta funciona. ¿Cómo se instaló la creencia? ¿Quién, viendo a un niño llorando, cortó un morrocoy? O de repente sería la desesperación, porque hay niños que tienen pulmón para llorar, ¿verdad? La desesperación, y vino la abuelita que, oye, este muchacho sí llora, estaba haciendo un pastel de morrocoy y agarró, vamos a echarle esto. Pero lo cierto es que ella lo hizo. A lo mejor se le desinflamó, se le quitó el dolor, o a lo mejor el niño con ese sabor de sangre se quedaría dormido y ay, se calmó. Otro niño le pasó lo mismo. Bueno, voy a echarle esto también. También drogó al pobre niño, se calmó y se instaló una creencia y luego se reforzó la creencia. ¿Cuántos de nosotros sirviendo al Señor todavía no tenemos creencias de abuelas? Y practicamos algunas creencias ancestrales. Mire cómo se quedan todos callados. Y no lo digan. Bueno, esto va a aparecer en el video, luego los hermanos que me perdonen, porque fue un chiste. Los que estuvieron ayer saben que fue un chiste. Había una hermana con nosotros que le dolía la muela. Yo, ay, hermana, ¿qué tiene? Y le dije, bueno, agarre un buche de ron. Si se lo traga es pecado. Porque a mí me enseñaron que no pueden tomar, pero de ahí agarrar un buche, mi abuela decía que eso era bueno. Ahora, mi abuela evangélica, yo creo que mi abuela fue discípula del apóstol Silas. ¿De dónde mi abuela empezó a agarrar ron para ponerse? Pero eso se construyó a raíz de eso una creencia. Mi hermano, el ser humano está rodeado de creencias. No basta solo aceptar a Cristo. Porque aceptar a Cristo vamos al cielo. ¿Dice amén o no? Amén. Gloria a Dios porque vamos al cielo por haber aceptado a Cristo. Pero mientras vivimos en la tierra hay que modificar nuestro sistema de pensamiento. Yo vengo de una familia donde era muy práctico. Quiere estudiar, estudia. No quiere estudiar más, trabaja. Muy práctico.
El que no quiere, y papá decía, papá era buen consejero, papá decía que no quiere, el muchacho no quiere estudiar más, ponlo a trabajar albañilería, de ayudante de albañil, para que tú veas que en 6 meses quiere estudiar otra vez. Y crecimos, en mi familia se escuchaba ese dicho de 10 es nota, lo demás es lujo. Entonces no están mis hijos por aquí, yo presentaba exámenes en segundo año, tercer año, y yo le decía al profesor o a la profesora, ¿cuánto llevo aquí? No, Manrique, te falta. Yo iba y escribía otro rato. ¿Cuánto llevo aquí? Como 13, 14, listo todo. Yo no, si ya me dijo que pasaba, no me va a raspar. Ella vio y dijo que ya tenía 13, 14. Bueno, toma, ya. ¿Cuánto llevo aquí? No, Manrique. Y alguno me decía, Manrique, pero esfuérzate, ¿pero para qué? Mire, si paso con 11 o paso con 19, pasé. Yo no vine para acá a lograr un récord académico. Yo vine a pasar de año y necesito pasar de año. Pero mire todo lo que arrojó. 10 en nota, lo demás es lujo. Cuando entro a la universidad, entonces, yo quería presentar así, pero hubo una oferta. El profesor me dijo, Manrique, oye chico, tú eres bueno como para quedarte dando clase aquí cuando estudié electricidad, para quedarte dando clase aquí. Pero tiene un solo problema. ¿Cuál, profe? Es que usted es flojo, ¿yo? ¿Cómo flojo? Yo revise mis notas. No. Aquí no se trata de nota. Se trata de esfuerzo, Manrique. El problema es que las notas definen si estudiaste, pero el nivel de excelencia define tu calidad de esfuerzo. Y usted puede tener notas para aprobar, pero eres flojo. Pero lo dijo con ese énfasis que me dolió en el alma. Y me dijo, ¿no te gustó? Demuéstrame que no eres flojo. Y le dije, se lo voy a demostrar. Y ese discurso quebró mi creencia limitante. Y me hizo mudarme a creer que sí era posible. Y cuando entrego el primer examen, que toca una evaluación del 1 al 10, y yo logro el 10, todo el mundo dijo, bueno, no, fino, chévere, sacaste 10, pero yo decía, Dios mío, en los últimos 20 años yo no había visto una nota sobresaliente en mi vida, y no porque no podía, sino porque no podía desarrollar una capacidad superior mientras tuviese una creencia que me amarrara. Hay mucha gente aquí que ha recibido palabras, Dios te va a prosperar, y decimos, amén, durísimo. Pero si no hay un cambio de creencia, si tu sistema de pensamiento no cambia, si no sigues siendo, si dejas de ser el derrochador de siempre, que cuando andamos limpios, entonces hacemos todos los planes, estamos limpios. Oye, cuando agarre el rial, ahora sí voy a flisar esta pared que se ve fea, y voy a tapar esta gotera del techo, y voy a poner los estantes en la cocina que faltan. Pero cuando te llega la plata, no, hombre, hay que darse algunos lujos. Me voy a comer pizza para el centro, me compro los zapatos que no quería, y así pasamos años, porque la intención es buena, pero la creencia es limitante. Por eso, mi amado, los pastores nos estamos envejeciendo de ponerle tanto la mano a la gente para bendecirlo, para soltar unción. Pero el problema no es que no hay unción, el problema es que no hay cambio de pensamiento. Pablo dijo, lleva tu pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En otras palabras, por favor, hermano, haz que las conclusiones a las que llegues se sometan al Señor.
Hagamos que quedémonos así todos para que la gente en el video crea que se fue el audio. Y empiece a darle al... ¡Ay! Las creencias se consideran en algunos términos generalizaciones firmes y sólidas en lo que llamamos estructura profunda y estructura superficial. Cuando usted ve los que lograron ver la película del Titanic y recuerdan no solo a Leonardo DiCaprio, sino lo que pasó, el accidente, se dan cuenta que el iceberg con que choca no es muy alto. El tema es que era muy profundo. Es lo que se llama estructura profunda. Todos nosotros en nuestra vida, en nuestro sistema de comportamiento, somos un iceberg. La estructura superficial puede ser pequeña, es lo que se ve, pero la estructura profunda está cimentada o funciona o es el sistema de creencia. Por eso es que hay gente que por más que usted le dé consejo no reacciona hasta que no haya un cambio de manera de pensar, hasta que no crea que las cosas van a ser diferentes, hasta que no sea capaz de creer que lo puede hacer. Alguien ayer conversaba con nosotros y decía sobre si él lo hace, yo lo hago. Eso es una estructura fundamental dada por un doctor que, si recuerdo el nombre, ya se llama Richard Bandler. El doctor Richard Bandler dice: si una persona es exitosa y tú sigues ese procedimiento, vas a ser exitoso también. ¿Por qué? Porque todo proceso tiene un procedimiento. Entonces, si el apóstol, yo siempre le digo al apóstol, vaya adelante y vaya prosperando. Y yo voy viendo cómo es y yo sé que yo voy a llegar a donde usted llegó porque voy a seguir esos pasos. Pero si yo pretendo tener otro resultado haciendo siempre lo mismo, no va a resultar. Usted quiere tener una mejor relación con su pareja, cambie la manera de pensar que tiene sobre su pareja. Usted quiere que su esposo sea más avispado. Cuidado, las mujeres dicen amén, que ponen en evidencia al esposo. Cambie la manera de pensar sobre su esposo. Estas mujeres son terribles, amor. ¿Cómo se ríen? No importa, amor, que se rían ellas, pero tú no. Las creencias se instalan por eventos, por identidad, por cómo te criaron, por cómo te formaron. Una familia donde las mujeres han sido las echadas para adelante y todas las que van haciendo le van inculcando y diciendo: usted tiene que echar para adelante para que no se deje gobernar por su marido. Entonces llegan a los pies de Cristo y escuchan: mujer, sujeta al marido, y dice: yo cancelo esa palabra en el nombre no sé de quién. ¿Por qué? Porque escucharon la verdad, pero viven en una realidad. Hombre, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es la verdad, pero el hombre dice: moríme por ella. Sí, hombre. Esa es tu realidad. Hombre, eres cabeza de hogar. Amén. Pero ese amén es a la verdad. Pero su realidad es que está hablando con alguien y está la mujer así. Y entonces: sí, claro, vamos a ver, sí, bueno, dale, me llama, ¿oíste? Vamos. Y encima la mujer de remate dice: ¿a qué hora tú crees que vamos a llegar a la casa? Bueno, pero ya vamos. Y uno dice: Dios mío,
¿Y qué pasó con la Biblia ahí? Es la verdad, pero la realidad es otra. ¿Me salgo de aquí? Porque con esta cara de tristeza que todos han puesto. Hijos, obedeced a vuestros padres, pero hoy vivimos en una realidad donde los padres obedecen a los hijos. Los hijos deciden de qué color pintar la casa, porque si no se molestan. Los hijos deciden a dónde ir a comer, si van a salir afuera. Los hijos son los que toman las decisiones. Y usted ve a los padres así, pero es que le ponen tanto romanticismo. Dime, ¿para dónde vamos, papito? Y entonces viene un hijo y dice, bueno, yo quiero comer pizza. Y la otra dice, yo quiero comer hamburguesa. Entonces empiezan, yo quiero pizza, quiero hamburguesa. Y el papá, en vez de decir, no, se me calla en la boca, que yo soy el que... No, dice, no. Va a estar una pelea aquí en el carro. Pónganse de acuerdo. Dios, y yo digo, pero esto es nuevo. Esta es la versión de la Biblia, Satán habla hoy. ¿Por qué? Porque se instalaron patrones incorrectos que arrojan una realidad contraria a la verdad. Es el momento donde la esposa puede decir con un codo escondido, te lo dije. ¿Viste? El predicador lo dijo. Yo tengo hijos que son tan normales como todos. Que mi hijo llegó el momento donde me dijo, oye, esa muchacha me parece atractiva. Y yo lo primero que dije, yo no le iba a decir, ¿qué? ¿Usted se casa a los 38? No, era un niño, adolescente, apóstol amado. Y yo dije en mi corazón, perdóneme, yo tan sincero siempre. Y yo no se lo dije a él, pero entre mi corazón dije, bueno, salió bueno el muchacho. Porque con este mundo tan echado a perder, que me diga que le gusta una muchacha, vamos bien. Y después le dije, papi, y yo la he visto, yo la conozco. Sí, ella va a la iglesia. Ay, padre, mi corazón empezó. Pero ¿me puedes decir quién es? Sí, es fulana. Pero es que tiene buenos gustos el muchacho, salió bueno el muchacho. Está bien. Sí, porque por lo menos salió como el papá buscando la bonita. ¿Verdad? Bueno, después vienen las orientaciones, hijo, eso es normal. Todo eso pasa, eso no va a ser la primera vez que te suceda. Lo importante es saber en qué etapa estás viviendo y todo ese consejo pastoral, apostólico, profético, papito, de todo lo que pude soltarle para frenar. Pero tengo que reconocer que llegó una realidad. La realidad es que mi hijo se puede sentir inquieto emocionalmente. La verdad es si tiene permiso para hacerlo o no. ¿Algún padre puede decir, ya lo estoy entendiendo? Ahora a mi hija, apóstol, mi hija, bueno, ya usted sabe, tiene 14 años. Hace unos días fui a un sitio y dije, ¿cuánto cuesta una escopeta? No, eso. Bueno. Mi hija tiene 14 años. En algún momento me dirá, papá, hay un chico que, cónchale, ay, no le puedo decir, anda y habla con tu mamá, no es conmigo que va a hablar. Cuando llegue el compañerito a hacer trabajo de estudio con ella, una y dos, y venga la segunda vez, ya yo voy a entender. Porque digan, los hombres tienen que decir si esto es verdad o mentira. Nadie va más de 2 veces a estudiar con la fea del salón. Con la que no le gusta. Va ahí es con la que le gusta, esa es la que le gusta, por eso es que va. Entonces cuando venga, no, ese es nada más mi compañero, mijo, ya yo me sé esa. Como apóstol me quiso uno de esos muchachos, ¿sabes? Que ahorita nosotros ya estamos en la vieja escuela. Nosotros ya pasamos de moda, ¿verdad? Dicen por ahí que nosotros y yo, imagínense el zumbao, yo medio inquieto que soy. Entonces me dice un joven hace unos días,
No, hombre, apóstol. No, me dio fe. No, hombre, mi hermano. No, yo no soy su pastor ni nada. No, hombre, mi hermano. A usted le falta es calle. Y yo le dije, muchacho, le dije, la calle que tú transitas la faltamos nosotros, papá. Dijo, vermo, este hombre. Mira el pure. Ah, ¿qué pastor? Va a venir un muchacho a decirme, ay no, es solo estudiar. No venga, ¿no? No invente que todo ya está inventado. Pero tiene que ver, repito, con mi manera de pensar. ¿Qué le digo a mi hija? No, tú no te casas sino a los 28. A los 28, no. Yo tengo que entender que ella va a pasar por un proceso y tengo que prepararla para ese proceso. Y si yo veo que ella va a 25 y todavía nada, yo le empiezo a presentar las opciones. No, mija. Vaya, porque ¿cuándo va a venir el nieto a pedirme bendición? ¿Cuándo? No. Porque eso es una verdad. Y muchos de nosotros estamos peleando por verdad versus realidad. Lo que sucede en Venezuela es una verdad. Perdón, es una realidad, pero nosotros nos movemos por la verdad, que no es la realidad actual, pero yo camino por la verdad. Yo viajo por Venezuela y digo, estoy viajando por la nación más próspera del mundo, donde no hay ningún grado de corrupción, donde las leyes se respetan. Esa es la verdad, aunque alguien me diga lo contrario. No, esa es tu realidad, no mi verdad. La familia, no, esta familia no puede, no, eso es tu realidad. La verdad es que Cristo puede restaurar tu familia, pero tienes que cambiar tu manera de creer las cosas. Creer que es posible. Este que le está predicando aquí, usted puede creer que yo fui tartamudo. Mire, si yo no lo cuento, no lo imaginaría nadie, porque yo hablo hasta dormido, lo que no me alcanzó durante el día. Yo era tartamudo, todo me daba pena, pedía la palabra en público, comenzaba hablando y terminaba llorando. Bueno, eso tiene que ver por instalaciones de creencias, de sistema de pensamiento que hicieron mis padres con algunos de nosotros. Que de pronto en algún momento decían, muchacho, ¿qué tú vas a hacer? Predicador, tú no vas a ser predicador nada. Y eso, aunque lo dijeron por decir, lo creí, se instaló en mí. Así como muchos de nosotros podemos ser víctimas de alguna palabra que se instaló con nosotros. ¿Me estoy comunicando bien? ¿Están conmigo esta mañana? Perdón, yo no sé si a lo mejor alguien le esté diciendo, Dios mío, ¿y cómo en este mensaje Dios va a sanar a un enfermo? No, mi hermano, a lo mejor usted, si le duele el pie, vaya a tomarse una pastilla al finalizar. Pero lo que sí va a estar es sano en su sistema de pensamiento. El sistema neurológico central del ser humano establece creencias desde la formación producida por el sistema límbico, que está relacionado con emociones, que está relacionado con memoria. Nosotros enseñamos y decimos que toda experiencia asociada a una emoción se guarda para siempre en la memoria, toda. El ser humano no nació con miedo. Entonces, ¿pero qué pasa? A lo mejor yo, pequeño, fui a abrir una gaveta, salió una madre araña de ahí y a mí me dio susto, me dio miedo y el cerebro guardó araña con una emoción llamada, ¿qué dije yo? Miedo, y la archivó. Cada vez que yo vea una araña, el cerebro va a buscar qué emoción debe disparar cuando ve esa imagen. Y la única que encuentra es miedo. Y por eso usted pasa toda la vida con miedo a las arañas. Es fácil, ¿verdad? Un ABC. Ahora registre usted qué miedo tiene usted, a qué le tiene miedo.
¿Cuánta gente hoy no tiene, padece del miedo a emprender? ¿Por qué? Porque un día quiso emprender, qué sé yo, voy a vender gorritos y nacieron los niños sin cabeza. Voy a montar un circo y crecieron los enanos. Entonces, ya cuando usted quiere emprender, se dispara una emoción que dice, no, tengo miedo, voy a quebrar, y ya más nunca. Y te casas con alguien, es alguien, yo necesito que tú eches para adelante, vamos, emprende, ve el vecino, ve el otro, ve mi tío, el abuelo, ve a todo el mundo emprendiendo. Y tú no emprendes nada, pero es que él tiene miedo. Y como tiene miedo, con un consejo no se quita. Se quita con una administración donde usted renuncia a las creencias que te limitan. Donde renuncia a las creencias que te quitan la potencialidad de lograr las cosas. Por eso hay gente, yo he pastoreado gente así. Gente que, ay, hace frío, voy a vender chocolate caliente, y esos días pega un sol en Maturín que el pobre chocolate queda cuajado porque nadie... ¿Quién? Hace unos días en Maturín hubo sensación térmica 42 grados. ¿Quién se va a tomar un chocolate caliente con 32 grados en sensación térmica? Mi hermano, había gente que salía del cuarto que tiene aire acondicionado a la sala y le pegaba dolor de cabeza. Pero horrible, horrible. Yo no quería salir de la iglesia, porque como en la iglesia tengo aires acondicionados y todo, yo quería estar en la casa de Jehová, me conviene estar. Muchacho, mi esposa, ¿para dónde vas? Para la iglesia. ¿Qué tienes que hacer? Agarrar aire. Y ese pobre muchacho vendiendo chocolate caliente, no vendió nada. Entonces empieza después unas fiestas allá y sale a vender algodón de azúcar. Llovió, se esparramó el azúcar. Entonces hoy yo le digo, pero haz algo, emprende. ¿Pero qué? No sé, pero emprende algo, pero es que nada me da. ¿Por qué? Porque asoció eso, su experiencia, una emoción, y empezó a creer, como dice un pastor, el pastor Elier, que un pastor bautista dice, hasta el lenguaje nos los cambiaron, porque yo veo evangélicos que dicen, estoy salado. Bueno, pero si tú eres la sal del mundo, tienes que estar salado, porque ¿cómo vas a salar entonces? Pero hay gente que usted le saluda y ¿cómo está? ¿Se acuerda, apóstol? ¿Cómo está en la lucha, en las pruebas? Pero la iglesia sigue caminando. ¿Cómo está en la prueba, varón, pero en victoria? ¿Cómo está, mi hermano? Reventado, pero con fe. Porque estaba luchando la verdad con su realidad. ¿Cuál es tu realidad? Porque venimos. Yo decía como el metro enterrado, pero para adelante. Anótame ese, amor, que no se me olvide. ¿Cómo está, hermano? Como el metro enterrado, pero para adelante. Apóstol, ¿cómo está su matrimonio? Como la mata de Auyama, de arrastro, pero dando fruto. No, porque es la realidad. Y muchos de nosotros venimos domingo tras domingo y actividad tras actividad a escuchar la verdad, pero no hacemos que la verdad cambie nuestra realidad. Mi hermano, mi realidad era que el que era más flojo para estudiar era yo. El único que hacía esa gracia con los profesores, somos 7, era yo. Mire, me explicaban hasta 2 más 2 son 4. Y yo decía, es que no me cabe en el cerebro. Yo no nací para estos estudios. Yo no nací para esta broma, estoy estudiando física. Ay, Dios mío querido. Química, no. Y yo peleé con un profesor porque le dije, pero es que ¿por qué yo tengo que estudiar lo que el peludo ese inventó? Si yo invento algo, esos peludos no van a estudiar lo que yo estudio.
Porque tenía creencia, era mi realidad. Hasta que Dios usó a alguien para cambiarme mi forma de pensar. Y hasta que me empecé a rodear con gente que creía en que podíamos ser mejor. Yo conozco un pastor empresario, ganaba mucho dinero. Cuando él empezó su empresa, los vecinos empezaron a burlarse de él y a decir, sí, hombre, eso no te va a dar resultado, eso tú nunca vas a lograr. Y él dijo, yo lo único que le voy a garantizar una cosa. Cuando yo sea millonario, todos mis vecinos también serán millonarios. Y los vecinos dijeron, bueno, será amén. Sí, cuando yo sea millonario, todos mis vecinos serán millonarios. Y el pastor siguió insistente en su negocio y logró ser millonario y se mudó. Si tus amigos no te apoyan en tu sueño, no cambies de sueño, cambia de amigo. Porque hay gente experta en asesinar los sueños de Dios puestos en el corazón del hombre. Parece que yo me siento muchas veces a escuchar gente en reuniones y escucho, y cada vez que hablan, lo que hablan son sobre sus creencias. Se dispara su sistema de creencias. Tengo que trabajar muy duro para tener dinero, para poder vivir bien, dicen algunos. Sin sufrimiento no hay beneficio, dijo alguien. Es una creencia. Para poder ganar te tiene que doler el alma. Tienes que reventarte. Tienes que contar, porque es que hasta en la iglesia nosotros, ustedes no, yo nada más, me sentí atraído con los mensajes de los que vienen reventados. De borracho a predicador. Ese yo quiero escucharlo. De brujo a evangelista, ese es bueno, y yo hasta entrada pagaba para escucharlo. De traficante a predicador de la palabra. Oh, gloria a Dios, yo lo voy a escuchar. ¿Cuántos hicieron eso? Pero cuando Dios empieza a cambiar tu esposo, tu esposa, no crece. Porque nosotros creemos que Dios cambia al que no conocemos. Porque al que yo conozco lo marco toda la vida diciendo, tú no vas a cambiar. Y si un día tu esposo se para de haber tenido un tiempo de intimidad con Dios y dice, yo pienso que tenemos que empezar a tener un devocional en la familia. Sara, eso lo irás a hacer 3 días, después se te olvida porque yo te conozco. ¿Es problema del hermano? No, es problema de tu creencia, de lo que tú crees. Voy a emprender un negocio. Tú, ya vamos a perder esos reales. Porque tú arrancas bien y después pierdes el ánimo. Ya yo te conozco. Pero ¿por qué no? Tú vas a ver que esta vez va a ser diferente. Mijo, yo tengo 25 años contigo. Sistema de creencia. Creencia. La mujer de Job. Problema de creencia. Que voy a terminar con la historia de Job. Porque en Job se ven las creencias limitantes. Job presentaba, dice la Biblia, está entre líneas. Yo sé que usted lo ha visto, solo lo recuerdo porque, por favor, ustedes, esto debe ser un pan con guarapo para usted. La Biblia comienza diciendo que Job presentaba todos los días sacrificio por sus hijos, por si alguno de ellos hubiese pecado. ¿Cuántos hijos tenía Job? 7 varones. ¿No dice? 7. Y todos los días presentaba sacrificio por uno de sus hijos. Y viene la pregunta, solo para mí, porque sé que usted la sabe. ¿Cuándo presentaba el sacrificio por él?
Nunca. Nunca. Él presentaba por los hijos, porque lo que echan lavativa, como decía mi papá, son los hijos. Él nunca. Él no. A lo mejor usted me dice, pero es que Dios le decía, una cosa es lo que Dios dice de mí y otra cosa es que yo me esfuerce para que lo que Dios está diciendo hoy lo diga siempre. Y cuando le pasa todo lo que le pasa, van los amigos y uno le aconseja y el otro le aconseja y él no, que mira, que prosperan los impíos. ¿Por qué prosperan los impíos y los justos le pasan? ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué creencia!, ¿verdad? O sea, los justos, ¿por qué nos pasa? Hasta que llega el tercer amigo y le dice, ven acá, ya va. Yo escuché que tú dijiste, yo estaba bien y todo esto me vino. O sea, tú estás diciendo que tú no eres merecedor del castigo. En otras palabras, tú estás diciendo que Dios te probó y no tenía por qué. O sea, Dios no tenía que dar permiso para tocarte. ¿Por qué Dios se equivoca haciendo que toquen a un justo? Y tú tienes que revisarte, le dice el amigo. Revisa en tu corazón. Y cuando Job se revisa, perdóneme, esto es la versión Osbel habla hoy. Job dijo, ah, caramba, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Job tenía años presentando sacrificios a un Dios que él nunca había visto. Job tenía años adorando a alguien que no había visto nunca, que la imagen de Dios no se le había revelado, porque la imagen de Dios se revela según la necesidad que tú presentas y lo reconoce en medio de la necesidad. Si tú estás enfrentando una batalla, Dios se te va a revelar como el Dios de los ejércitos. Si tú tienes una necesidad económica, Dios se te va a revelar como el proveedor y vas a ver a Dios en esa. No sé si usted si me estoy comunicando. Si usted está a falta de afecto, si usted está en orfandad, Dios, o sea, el Shaddai se va a presentar, el que amamanta, el que te da, el que te cuida desde la niñez. Porque usted sabe, esto lo voy a decir y un riesgo decirlo delante de todas las mujeres paridoras que hay aquí, pero usted sabe que lo que calcifica los huesos de los niños es la leche materna. Y cuando el niño está bien calcificado, camina en el tiempo correcto y de forma correcta. Cuando el niño se le ausenta, se le quita la leche materna, el niño retrasa su proceso de caminar. ¿O no, doctora? Y entonces usted ve a los niños que empiezan a caminar como el arco de Juana la Avanzadora, empieza con los piecitos para acá y de repente y empieza a caminar, pero ahí con el tren delantero medio torcido. Y uno dice, ay, hay que llevarlo a un fisiatra, eso es de nacimiento. No es de nacimiento, eso es por la leche materna. Y Dios dice, yo soy el que amamanta, yo soy el Shaddai. Por eso dice la Biblia que Él fortalece tus pasos. Porque cuando nosotros necesitamos caminar correctamente, necesitamos beber de las leches del Señor. ¿Aló? Yo sé que usted se lo sabe, por eso es que no dice amén, porque usted está diciendo algo que ya yo me sé hace tiempo. Eso me lo dieron antes de bautizarme. Pero ahí es donde necesitamos la revelación de Dios. Hijo, Dios no se le reveló, dijo, ahora es que mis ojos te ven. Servir a Dios sin tener la identidad de Dios en un área de nuestra vida es una de las más grandes frustraciones que puede tener un ministro. A mí Dios se me reveló para sanarme en la hijitud. Escucho el testimonio de papá y Dios se le reveló en la imagen paternal para mostrar en él y acentuar paternidad.
Entonces cuando yo examino en función a escuchar ese testimonio, es que a mí se me despierta el darme cuenta que cuando Dios se hace presente en mi vida y me sana con aquel hermosísimo abrazo, lo que Dios saca de sus labios a través del hombre que me abraza, no es yo te voy a hacer padre de las naciones. Dios tampoco me dijo, oh Rabacanda, serás un ministro de ese. No, Dios lo que me hizo a través de ese hombre fue... Y yo entendí que ese día estaba en los brazos de un padre porque me estaba sanando en la hijitud. Cambió mi manera de pensar. Cambió mi manera de ver el sistema. Y dejé de ser el peor estudiante de todos mis hermanos, para ser el único que tiene 14 diplomados en su haber, que tiene doctorado, tiene maestría, tiene licenciatura. Porque un día dije, yo cambio mi manera de pensar. Ahora para mí las notas no son estas. Claro, sané mi hijo, ayer conté el testimonio de mi hijo con un problema de una materia en la universidad. Y papá, ¿qué hago? ¿Qué creo que voy a tener que ir a recuperativo con ella? Bueno, hijo. Chicos, si es la primera vez que ves esta materia, oye, yo no veo mal que tú vayas a recuperativo. Estás viendo 6 materias que no has visto nunca y lleves a recuperativo una sola, vas bien, papá. Ahora, si tienes 8, si has visto 8 veces la misma materia y todavía vas a recuperativo, eso es otra cosa, hijo. Pero ir a recuperativo no define tu personalidad, papá. Anda al examen y lánzate, porque lo que te define a ti es enfrentar los retos, no saber si tienes éxito en cada reto enfrentado. Y fue, y tuvo que ir a recuperativo, y en el recuperativo la aprobó. ¿Y qué dice ahorita? La aprobé después del tiempo, pero la aprobé. Me enfrenté al desafío hasta vencerlo. Pero ¿qué gano yo con decirle, caramba, todos tus compañeros lo hacen, menos yo? No, no, no. ¿A Dios está sanando algún padre aquí? No compare a tus hijos, porque tus hijos tienen un sistema de pensamiento y de creencia diferente al de otros. Trabaja en el de él. Siembra los pensamientos correctos. Yo bendigo a Dios la vida del pastor Isaac, que es pastor de este ministerio. Pero usted sabe cuántos pastores aún están luchando porque sus hijos se consagren. Y algunos porque sus hijos vuelvan a los pies de Cristo. Y nosotros, los que todavía estamos criando muchachos, orando, Dios mío, para que aguante. Porque ¿cómo será posible que el hijo de un pastor se va a ir al mundo? Y muchos de esos hijos están ahí corporalmente, pero en su interior ya se fueron. Muchos de nosotros tenemos hijos en nuestra casa, corporalmente, porque emocionalmente ya no están. Hoy yo no le voy a pedir que usted cambie su mentalidad para traer a su hijo en lo físico. No. Cambia tu mentalidad para traer emocionalmente a tus hijos de vuelta. Tus hijos tienen que volver a sentir el amor de papá y mamá. Tus hijos necesitan de amor siempre. Voy a cumplir un año, ya saben, el año pasado quedé 50. Y de vez en cuando pienso, oye, ¿qué pasaría si papá estuviera? A todos en algún momento nos da cierta añoranza. Y no es que no estemos sanos, es que papá. Yo no tengo papá biológico. Dios me ha dado un extraordinario, para mí el mejor padre espiritual. Pero a mis hijos procuro sentarme con ellos.
procuro montarlo en el carro y decirle algo que conversar. Hace unos días, yo quiero tomar café en tal cafetería, te voy a llevar, papá. ¿Qué café quieres? Te lo compro. No tengo todo el tiempo para ellos. Pero yo sé que si Cristo no viene pronto, algún día no estaré para ellos. ¿Y qué recuerdo le voy a dejar? ¿Qué creencia le voy a dejar? ¿Cuáles pensamientos le instalé? ¿Qué pensamientos acepté que estuvieran en la vida de mis muchachos? Anneli Celeste, es la segunda, hace poco sacó 17 en química y estaba atacada, papito, atacada porque ella va recuperativo, esa nota. Yo dije, dentro de mí, Dios mío, si yo hubiese sacado 17 alguna vez en química, hubiese hecho una fiesta y trancó la calle donde vivía. Y me dijo, pero es que esta parte no la entiendo. Y le dije, yo te voy a pagar un profesor que te explique. Pero me da miedo no enfrentarme y si no saco la nota. Y le dije, hija, por paso vamos bien, ve. Primero recibe la orientación. Si después de recibirla no quieres ir al recuperativo, no vayas. El 17 estará bien. Pero si después de recibir la explicación te atreves a asumir el reto, lánzate. Porque igual, pase lo que pase, siempre para mí vas a ser extraordinaria estudiante porque estás dando lo mejor. Vio la clase y cuando terminó le dije, ¿qué vas a hacer? Me voy al recuperativo. Sacó 19, fue. Sacó 20. Ay, yo hubiese querido que papá me hablara así, pero papá no estudió lo que yo estudié ni pasó por donde yo pasé, porque papá no fue malo. Papá me dio lo mejor que tenía. Que me pegó, me maltrató, según yo, según él me estaba corrigiendo. Papá nunca me pegó para matarme, me pegó para corregirme. Que no era la forma correcta, pero yo me quedo con lo correcto. ¿Con qué te estás quedando? ¿Con qué te quedas de papá y mamá? ¿Con qué te quedas de tu esposo? ¿Con qué te quedas de tu esposa? ¿Con qué te quedas de tus hijos? Tus hijos no van a estar. Tus hijos mañana se van a ir, a menos que seas como mi esposa que quiere construir un edificio y darle un piso a cada uno. Se van a ir, van a tener su familia. Ay, nos van a visitar solo fines de semana. En diciembre mi hija va a estar 24 conmigo, 31 con ese garnápido que se la va a llevar. Y el año que viene estará 24 allá y 31 conmigo hasta que llegue el día donde ella va a tener su hijo y ahora será ella para sus hijos y sus hijos para ella, y yo voy a quedar pintado en una silla de mecedora o una hamaca con un palito de escoba para empujarme en la pared y poderme mecer. Es la vida. Pero aprendí a que las creencias no me limiten. Aprendí a enfrentar cada desafío creyendo que el Dios que me trae el desafío me va a dar la fuerza para vencerlo. Si me entregó 3 hijos es porque puedo criar 3 hijos de bien y darle lo mejor. Si me entregó una iglesia para pastorear, tengo que darle lo mejor. Y aprendí a pedir perdón. Aprendí a decirle a mis hijos, perdóname. Aprendí a veces a decirle a mis hijos y aún a mi esposa que está acá, decirle, perdóname. A mis hijos le digo, perdóname no por lo que te dije, sino por la forma en que te lo dije. Porque lo que te dije es lo correcto, lo usé la forma incorrecta. Te grité, te insulté. Te dije lo que te iba a decir mientras te di 2 o 3 correazos y mi hijo se le olvidó lo que le dije, se quedó con la marca del correazo. Me ha tocado, perdóname.
Perdóname, soy humano. Y le dejo una esperanza, le digo, lo más probable es que me siga equivocando. Porque soy humano, hijo. Porque tú estás aprendiendo a cómo vivir con tu papá. Y yo estoy aprendiendo a cómo ser papá. A mi hijo mayor, yo creo que, si Dios me permite, a final de este año, a principio del otro, sale mi libro sobre sanando la hijitud. Y dejo en la dedicatoria sobre mi hijo mayor: ha sido mi escuela de ser padre. Cosa difícil, aprender a ser padre cometiendo errores con lo que más amas. Sacrificándose por trabajar para darle todo a tus hijos, pero no te estás dando cuenta que estás abandonando a tus hijos. Que hubo cumpleaños donde tu hijo no te vieron. Que hubo juegos interescolares donde papá no estaba en la tribuna. Que hubo graduaciones o presentaciones aquí en la iglesia donde papá no estuvo. Y donde, apóstol, sí o no, le exigimos más a nuestros propios hijos. Hace unos días alguien en la iglesia me dijo: sí, claro, lo que pasa es que yo veo que usted tiene favoritismo por su hermano. Y le dije: ¿y no lo debo tener? ¿No es mi hermano? ¿No debo tener un favor especial hacia mi hermano? ¿O eso no es lo que predicamos? No, sí, claro, porque es tu hijo y no es mi hijo. ¿A ti te gusta que griten a tu hijo? No, y a mí me tiene que gustar que griten al mío. Es mi hijo. Pero el pastor soy yo, no él. Él es pianista. Un día le dio por... Yo nunca pensé que iba a tocar piano. Un día dijo: yo quiero tocar piano, y hoy es el pianista de la iglesia. Comete errores, llega tarde, llega. La iglesia no es un cuartel militar. Tu casa no es el cuartel. Es un hogar. Porque puedes tener una casa, pero no un hogar. Porque la casa se construye con bloques, pero el hogar se construye con valores. Se construye con amor. Yo no sé, de verdad que siento una inquietud del Espíritu por orar por la familia. Dios me entregó hace algún tiempo un manto para restaurar matrimonios, para restaurar familias. Hace unos días alguien me dijo, me nombró los defectos que tenían algunos hermanos que van a la iglesia. Este hace esto, este hace lo otro. Esa gente tiene un niño diagnosticado con un tipo de condición. Lo amamos mucho a la familia completa. Les honramos muchísimo. Pero cuando me habló de todos los problemas que tenían los míos, le dije, ¿correrías a tu hijo de tu casa porque no es normal? No, yo tengo que correr los míos. Porque así como tú amas a tu hijo, aunque el comportamiento no sea el que tú quieres, yo amo a la gente, mis hijos en la iglesia, aun cuando el comportamiento que tienen no es el que quiero. No se trata de que ames a tus hijos. Se trata de si tus hijos perciben que tú los amas. Porque es posible que estemos usando canales inadecuados para mostrar el amor. Y hay hijos que sienten que el papá no lo ama, aun cuando el papá dice que lo ama. Eso no pasa.
toda la vida trabajando, porque ellos creen, y no está mal creer, que amor es llevar la bolsa de comida a la casa. Pero sus hijos quieren que mientras vayan a jugar básquet en un campeonato, su papá esté en la tribuna. Esa es su forma de ver amor. Hay amor, sí hay, pero no es el canal. Yo quiero pedirle a los padres que oremos por los hijos, porque nunca van a dejar de ser hijos, nunca vamos a dejar de ser hijos, nunca. Mi mamá tiene 700 y pico de años, 76 años tiene mamá. Y yo no voy a dejar de ser hijo nunca de ella, aunque vaya a cumplir uno. Ella no va a dejar de ser mi mamá. Cometió errores, pero dio lo mejor. Mi mamá es la mejor, es la mejor. Si yo volviera a nacer, quisiera ser hijo de ella otra vez. Es la mejor. Si volviera a nacer, si la historia se volviera a repetir, quisiera ser hijo de Félix Lorgio Manrique Peñalver. Mi papá se fue al otro lado de la eternidad, pero fue el mejor papá. Cometió errores, sí, pero el mejor. Si la historia se volviera a repetir, buscaría luz para casarme con ella otra vez, porque es la mejor. Aunque ella se escondería, pero eso es otra cosa. Ella es la mejor. Es la mejor. Y si Dios me pusiese muchos jóvenes y niños para que escogiera 3 hijos que yo quisiera, me volvería buscando loco a Kerin Daniel, a Nelly Celeste y a Luz Gabriela. Son los mejores. Estoy rodeado de lo mejor. Y si Dios hoy me devolviera el tiempo y me dijera, búscate un padre espiritual, volvería a buscar al apóstol Parra. Porque es el mejor. ¿Sabe dónde radica esto? En que un día llevé mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y pensé que Dios no se equivocó en sus planes y que lo que me dio era lo que yo merecía tener. Yo quiero que bajo esta gracia y esta unción usted se acerque a tus hijos si los tiene, a tu esposa, si la tienes, te pongas de pie y empieces a orar por lo mejor que Dios te dio. Yo siento que hay una gracia de restauración en este momento. Yo siento que hay una gracia restauradora en este momento. Dios ha decidido restaurar familia. Este mes, como dije al principio, muchos se lo toman de vacaciones. Invierte este tiempo en tu familia, honra a tu familia, bendice a tu familia. Atrévete a decirle hoy a tu esposo, a tu esposa, eres la mejor. Eres la mejor. Hoy cambio mi manera, mi concepto de ti. Hoy cambio mi manera de pensar acerca de ti. Eres el mejor. Eres la mejor. A tus hijos, abrázalos. Abrázalos. Y si Dios te hizo reconocer que hay alguna creencia irracional que sembraste en tu hijo, por favor, quítala. Si le dijiste a tu hijo en un momento, tienes que ser profesional para sentirme orgulloso de ti, cámbiala hoy, dile, mira, no necesitas hacer nada, yo me siento orgulloso de ti porque eres mi hijo, mi hija. Si le dijiste a tu hijo, tiene que tener carro para yo sentirme realizado como padre, cambia esa creencia hoy. Dile, no me importa que no tengas nada, me siento realizado, realizada como padre, porque estás tú al lado mío. Los hombres que poco ministran la vida de sus hijos asumen el rol sacerdotal.
vida, bendice a tu esposa. Dile, bendigo tu vida. Si tú creíste que te habías equivocado, dile, pues, lo más asertivo que he sido después de escoger a Cristo como Salvador es haberte escogido como esposa. Cambia los pensamientos que te limitan, cambia las creencias irracionales. Atrévete a bendecir a tu familia. Siembra una palabra hoy que va a germinar en el próximo tiempo. 2026, año de decisiones determinantes para quienes cambian de pensamiento. El mundo no va a ser el mismo, tierra de gracia no será la misma, y necesitamos una renovación de pensamiento. 2026 será un año de reforma familiar. Un año donde Dios va a sanar, a reformar, a traer nuevos códigos a las familias sacerdotales, nuevas asignaciones. Ora por tu familia, ora por tu familia. Si la tiene ahí al lado, bendícela. Bendícelos. Y hoy, como apóstol del reino, con facultades legislativas, para establecer códigos del cielo en la tierra, hago un petitorio al tribunal del cielo para que el tribunal del cielo dicte el ejecútese para una restauración, restitución de los modelos familiares en Tierra de Gracia, Venezuela. Que el tribunal del cielo haga un manifiesto en esta hora, en esta casa, para que las familias sean restauradas, las familias sean repotenciadas, las familias sean restituidas en el poder de Jesucristo. Sea restituido el lugar de los sacerdotes en las casas. Sea restituido el lugar de la unción que desciende por la boca del sacerdote sobre la familia en el nombre poderoso de Jesús. Toda voz sacerdotal que Satanás silenció, hoy nosotros declaramos que se abre su boca como shofar en la familia. Los sacerdotes empiezan a emitir los decretos que convoquen a la familia, restauración, restitución y tiempos de adoración profética. Hoy es restaurada la posición de las mujeres en la familia. Todas las esposas son restauradas en su posición de ayuda idónea, en su posición de ser quien alienta las palabras de sabiduría. Es revestida toda mujer en esta casa conforme a Proverbios capítulo 31. Hoy Dios restaura a las esposas como mujeres virtuosas. La virtud es restaurada en la vida de las familias sobre la mujer que acompaña al sacerdote. Que la gracia del Señor hoy restaura a los hijos como herencia de Dios aquí en la tierra. Los hijos heredarán las riquezas, los códigos, la sabiduría del Padre Eterno, porque sobre ellos reposa el decreto de que son herencia del Señor. Nuestros hijos los cuidamos, los formamos, los amamos hasta que el Padre nos los pida para el propósito. Herencia de Jehová son los hijos. Son como saeta en mano del valiente. Son las flechas que el valiente va a lanzar. Padre, restaura la valentía en los sacerdotes del hogar para que entiendan los tiempos proféticos donde sus hijos han de ser lanzados a propósito. Y ruego, Padre Eterno, que el doctor Paracletos, el doctor Espíritu Santo, el gran consolador, traiga consuelo sobre las familias lastimadas. Traiga consuelo sobre los familiares heridos.
Un bálsamo se ha desatado en la vida de las familias en el nombre de Jesús. Familias embargadas de soledad. Hoy el doctor Paracleto desata un bálsamo de sanidad sobre tu vida. Un ungüento que cura las heridas es vertido en las familias en el nombre de Jesús. Ore por su familia. Rabasara bakandara basore beki andara basoa. Doctor Paracleto toca los corazones, toca las mentes, llega a donde nosotros no podemos llegar. Desata tu gracia, desata tu unción, tiempo de restitución, tiempo de restauración, sean desatados sobre la familia. Oh, nombre de Jesús, nombre de Jesús. Nombre de Jesús es entronado como Señor y Cristo en nuestras familias. Entronamos a Cristo como Señor y Cristo sobre nuestras familias. Y todo hijo marcado por la orfandad es sacado de tierra de sequía. Son rescatados de la tierra de la soledad. Y toda orfandad que se sembró en los corazones de los hijos es erradicada de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Decretamos paternidad vigente en las familias en el nombre de Jesús. Decretamos gloria de Dios en la familia en el nombre de Jesús. Tiempos nuevos. Tiempos nuevos. No significa que lo pasado fue malo. Significa que lo nuevo será mejor. Porque lo que viene es mejor que lo que tienes. Lo que viene es mejor que lo que tienes. Viene más amor, viene más restitución, viene más restauración, viene provisión y provisión en abundancia sobre nuestras familias. Familias sanas para sanar, restauradas para restaurar. Y una nueva visión del cielo es transferida sobre la familia de esta casa para la transformación de Ciudad Bendita, de Tierra de Gracia Venezuela, de Ciudad Admirable Maturín y de todas las ciudades de Venezuela, donde Cristo será entronado como Señor y Cristo en Tierra de Gracia Venezuela. Y el mundo verá que aquí hay gente que teme a Dios, que Dios está con nosotros. Y como dice el Salmo, nosotros estaremos alegres. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, bendiciones sobre los sacerdotes de hogar, bendiciones sobre las ayudas idóneas de los hogares, bendiciones sobre la gerencia de Jehová que son los hijos. Sea bendecida tu entrada, tu salida, sea bendecido todo lo que emprendas y que tiempos de gloria sean reconocidos en tu familia. Sea decretado para tu hogar como pararrayo del avivamiento que se desata en este nuevo tiempo en Ciudad Bendita y en Tierra de Gracia Venezuela. Que Jehová te bendiga y te guarde.